Shalom, buenas tardes a todos. Esta tarde estamos aquí reunidos una vez más, alabando el nombre y bendiciendo el nombre del eterno Dios. Que la paz de nuestro Elohim esté en cada vida y en cada corazón. Les saludo con mucho cariño, con mucho amor, con mucho gusto, sabiendo que los que se van en esta hora a conectar van a recibir bendición de parte de Dios. Voy a leer el Salmo 42, que dice de la siguiente manera: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Elohim, el alma mía. Mi alma tiene sed de Elohim, del Elohim vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Elohim? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y los conduje hasta la casa de Elohim, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Elohim, porque aún he de alabarle, salvación mía y Elohim mío. Elohim mío, mi alma está batida en mí. Me acordé por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Adonai su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Elohim de mi vida. Diré yo a Elohim, roca mía: ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Elohim? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Elohim, porque aún he de alabarle, salvación mía y Elohim mío. Este hermoso salmo dice: ¿por qué estás triste? ¿Por qué estás cansado? ¿Por qué estás así? Tenemos un Dios todopoderoso que vive y reina, y en esta hora vamos a orar a ese Dios para que Él traiga paz y consuelo a nuestras vidas. Elohim, Dios de nuestros padres, en esta tarde te bendecimos y te damos gracias. Tú eres Dios bueno y maravilloso. Tú eres precioso, poderoso. Estamos aquí alabando tu santo nombre y bendiciéndote, porque tú eres el único Dios verdadero, nuestro Padre celestial, quien ve por nosotros, quien cuida de nosotros, quien dirige nuestras vidas. Padre, quita toda tristeza, quita todo abatimiento, quita en esta hora, Señor, todo dolor, Padre, y permite, Señor mi Dios, que podamos adorarte en esta tarde con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. En ti está nuestra vida, en tus benditas manos nos ponemos para adorarte, Padre, para que tú hables a nuestros corazones. Por amor a tu Hijo te pedimos en esta tarde que uses la vida de Israel para que traiga la palabra, y esa palabra quede grabada en nuestra mente y en nuestra alma, para que podamos, Señor, ponerla por obra y poder así, Señor, guardar tus mandamientos. Lo que tú has escrito en tu Torah, lo que tú has escrito, Señor, aquí está, Padre, y debemos, Señor mi Dios, obedecer. Así que en esta hora, Padre, dejamos este tiempo para que tú seas quien nos hables y quien dirija nuestras vidas. Dejamos, Señor mi Dios, que tu Ruach, que tu Espíritu Santo nos llene de gozo y de alegría. En el nombre de Yeshua HaMashiach, el Hijo del único Dios verdadero. Amén. En esta tarde sean bendecidos y la paz del Señor esté con ustedes. Dejo este tiempo a Israel, que el Señor les bendiga. Shalom a todos, bendiciones. Bueno, en esta ocasión no me ven, pero ¿por qué? Porque vamos a alabar a nuestro Dios. Vamos a bendecir a nuestro Dios. Y bueno, ahora mi hijo va a tocar el teclado. Y bueno, acá yo voy a estar con otro instrumento para alabar a nuestro Dios.
y para bendecir a nuestro Dios. Aleluya. Levántate, Señor, levántate, levántate, Señor. Tus enemigos se alejen, los justos en ti se alegren, si se alegarán con gozo, victorioso es Él. Levántate, levántate, Señor, levántate, levántate, Señor. Tus enemigos se alejen, tus enemigos se alejen, si se alegarán con gozo, victorioso es Él. Levántate, levántate, Señor, levántate, levántate, Señor, levántate, Señor. Bueno es alabar a Dios y cantar salmos, oh Altísimo Señor, proclamando tu fidelidad, día y noche cantaré. La la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Moraré en tus atrios, Dios, como el árbol crece en el Líbano, creceré en la casa de Adonai y ahí siempre viviré. La la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Moraré en tus atrios, Dios, como el árbol crece en el Líbano, creceré en la casa de Adonai y ahí siempre viviré. La la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Aleluya. Bueno, vamos a seguir practicando para seguir bendiciendo el nombre de nuestro Dios. Bueno, vamos a dar inicio al estudio en esta tarde. Aleluya, ya estoy aquí, hermanos. Shalom a todos, bendiciones. Qué bueno es nuestro Dios que nos permite alabar y bendecir su nombre. Bueno, hace 8 días terminamos la parte de la alabanza y la adoración. Y hoy vamos a ver otro tema muy diferente. Ya se hizo la oración para bendecir
el nombre de nuestro Dios. Estamos contentos, estamos bendecidos porque está una tía con nosotros aquí acompañándonos. Estamos contentos, estamos gozosos. También a una prima, también por ahí le hicimos la invitación porque ella quiere escuchar de la palabra. Espero que se haya podido conectar, y a todos los demás familiares, amigos y hermanos, esperemos que se conecten. Y si no, en YouTube, ya saben, estoy ahí en mi página como Israel Matamoros para que vean todos estos estudios. Ya tenemos, no sé, 20, 22 estudios que gracias al eterno Dios del cielo y de la tierra nos ha permitido para aprender más de Él y salir del engaño en el cual vivíamos. Bueno, hoy vamos a ver qué es pecado, justicia y juicio. Es una frase que nuestro Mesías y Salvador Yeshua dijo, Jesús dijo. Vamos a Juan 16, 7. Me van a tener ahorita un poquito de paciencia porque la Biblia, la Torah que tengo, les presumo, me la acaban de regalar. Entonces está nuevecita, entonces se le pegan las páginas, y luego, como ya estoy acostumbrada a otras Biblias, están en diferente lugar, luego no abre bien porque como no tiene mucho uso. Pero bueno, les presumo la bendición de nuestro Dios. No crean que no sé dónde está Juan, ¿eh? Bueno, Juan 16, 7. Ya casi llego, ya lo tengo. Bueno, vamos a leer. Versículo 7. Versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a ustedes. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Bueno, vamos a analizar por separado estas tres palabras. El 8 dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿A qué se está refiriendo o a quién se está refiriendo? Se está refiriendo al Ruach HaKodesh, al Espíritu de santidad o al Espíritu Santo. Dice Yeshua que cuando Él les dijo a sus discípulos que cuando Él se fuera, Él iba a enviar un Consolador, es el Espíritu Santo. Pero aquí en específico, el Espíritu Santo tiene muchísimas funciones, es el Espíritu de Dios. Entonces, Él hace muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque Él es todopoderoso, trae sanidad, trae libertad, trae bendición, trae, en este caso, vamos a analizar esta parte que habla de pecado, justicia y juicio. ¿Y por qué? Porque hay muchas personas que no disciernen esto, no se dan cuenta de esto, no sienten esto. Van a la congregación los domingos, pero no se dan cuenta incluso de que todavía están pecando, porque ellos creen, como se los he mencionado en algunas ocasiones, que van el domingo a escuchar la palabra, van y alaban a Dios, bendicen a Dios, pero ya entre semana ya pueden vivir de la manera que ellos quieren, y lo cual esto no es correcto. La palabra no nos dice esto. Si somos salvos por la fe en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Por los que me están viendo y no saben estos términos, bueno, van a escuchar algunos términos que yo menciono, son términos hebreos, son términos originales. Jesús, cuando yo digo Yeshua, es Jesús. Yo digo los nombres originales o los términos originales. Bueno, entonces ellos van a la iglesia los domingos,
pero en la semana viven como ellos quieren, porque según ellos o según la enseñanza cristiana nos dice que nosotros, Jesús ya murió por nosotros y ya quitó nuestros pecados, los pasados, los presentes y los futuros. Pero esto no quiere decir que nos va a dar libertad para estar pecando, para que yo me comporte el día domingo y vaya a buscar al Señor el día domingo y ya entre semana yo viva de la manera que yo quiero. No, si Dios ha permitido que nosotros conozcamos a su Hijo Yeshua, a Jesús, nosotros tenemos que venir a Él, le aceptamos, le recibimos, le hacemos Señor de nuestra vida, pero también le decimos que queremos cambiar, que queremos ser diferentes, que no queremos ofenderle, que no queremos pecar, que queremos amarle, que queremos servirle, que queremos guardar sus mandamientos, o sea, cambiar una vida completamente para Él. Para Él, la palabra Kadosh o Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, Kodesh, la palabra Kodesh viene de Kadosh, que significa apartado. En nuestras traducciones dice santo. Esa palabra santo, les digo, es Kodesh, Kadosh, es apartado, es apartarse. Entonces, cuando nosotros decimos que queremos ser santos como Dios es santo, nosotros nos debemos de apartar para Dios. Dejar a un lado todo lo que pecábamos, todo lo que hacíamos mal, para venir a sus pies y servirle de una manera en santidad, o sea, en una manera apartada. Bueno, vamos a ver, ahí dice en el 8, y venga y va a venir y los va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y es lo que les mencionaba, hay mucha gente que no se da cuenta. Vamos a estudiar estas tres palabras por separado, vamos a ver estas palabras por separado. Pero pecado, lo que les decía, hay muchas personas que no se dan cuenta que están pecando y piensan que con ir los domingos es más que suficiente. De justicia, tenemos que ser justos. Y fíjense lo que dice el versículo 9, de pecado por cuanto no creen en mí. De pecado por cuanto no creen en mí. ¿Por qué? Porque Él no hacía pecado, Él era santo, Él buscaba la santidad. Y por eso dice que deben de ser convencidos por el Espíritu Santo. Eso quiere decir que si una persona no ha sido convencida de que está pecando, es porque el Espíritu Santo no está obrando en esa persona aún. El Espíritu Santo es el que le va a decir, ¿sabes qué? Tú estás pecando, tú estás cometiendo un error. Bueno, la palabra que aparece ahí griega de pecado es la palabra jamartía, que significa pecado, pecar, pecaminoso, pero a la vez viene de una palabra, de otra palabra griega que es jamartano, que es errar en el blanco, es no participar del premio, pecado, cometer pecado, pecar, practicar el pecado. Eso es. Pero fíjense lo que dice aquí muy importante. Errar en el blanco. ¿Se acuerdan que yo una vez les mencioné que Torah, nosotros en nuestra traducción aparece la palabra ley? En toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, encontramos la palabra ley, lo cual es una palabra mal traducida. La tradujeron de una palabra griega que es la palabra nomos, que es una palabra muy rigurista, muy rígida, muy dura, que cuando nosotros escuchamos ley y decimos, ay, no podemos estar bajo la ley, como dice la palabra, no debemos de estar bajo la ley, o ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero el problema ahí es que como es muy dura la palabra nomos, nosotros decimos, no estamos bajo la ley, porque nos da miedo, o sea, le tenemos temor, porque cuando nosotros vemos esa palabra nomos griega, significa ley, es algo duro, rígido, algo de derecho, de juramentación, de estricto, de un castigo, de una ley dura. Pero el problema es que le pusieron esa palabra nomos, pero no es la palabra correcta. La palabra correcta en hebreo, que es la palabra original que viene desde el Génesis, es la palabra Torah, y la palabra Torah es instrucciones, mandamientos. Entonces cuando nosotros le ponen
en nuestra traducción ley se hace muy dura, muy rígido y pensamos que no debemos de guardar la Torá. Pero Torá, acuérdense, es instrucciones. Entonces cuando nosotros decimos que no debemos de guardar la ley, es como si dijéramos no vamos a guardar las instrucciones que Dios nos dio. Y el no guardar las instrucciones que Dios nos dio es estar en contra del Dios mismo. Y a su vez la palabra Torah viene de una palabra hebrea que es la palabra yará. Y esa palabra yará significa dar en el blanco. Dar en el blanco. Yará significa dar en el blanco. Entonces cuando nosotros guardamos los mandamientos, nosotros lo que tenemos es que si nosotros guardamos los mandamientos, estamos dando en el blanco. Vamos hacia una meta, tenemos un fin, es llegar un día a la presencia del eterno Dios y bendecirle y alabarle. Pero es un proceso, es un camino el que debemos nosotros de seguir. Entonces, si se dan cuenta, la palabra griega que acabo de mencionar, hamartano, es errar en el blanco. Entonces, el pecado es lo contrario de guardar los mandamientos de Dios. El pecado es errar en el blanco. Y la palabra Torah es ir en el blanco, ir en esa dirección, no ofender a Dios guardando sus mandamientos. Bueno, si crees a Yeshua, vamos buscando Juan 8:47. Si crees a Yeshua, si eres de Dios, las palabras de Dios, vamos a oír, vamos a ver la relación del pecado con esto. ¿Qué dice Juan 8:47? Fuerte y claro. El que es de Elohim, la palabra de Elohim oye. Por eso no la oís, porque no sois de Dios. Fíjense, el que escucha la palabra de Dios, el que es de Dios, escucha la palabra de Dios. El que no oye, es que no es de Dios. Hay que entender esto, ¿eh? Yo les he dicho, así como hay un cielo, hay una parte baja que comúnmente la conocemos como infierno. En Dios no hay cosas intermedias. Él también dijo, Dios, yo te quiero frío o caliente, o sea, te quiero que seas una persona muerta, una persona espiritualmente que no me sirves, que no me agradas, que estás alejado, o una persona ferviente que me amas, que me sirves, que me buscas, que eres bendición para, no solamente para bendecir mi nombre, sino para bendecir a los demás. O sea, una persona ferviente en el espíritu, que ora, que ayuna, que lee la palabra de Dios, que bendice a los demás. Entonces, Él dice, yo te quiero frío o te quiero caliente, no te quiero tibio porque te vomitaré de mi boca. O sea, es algo que no le agrada a Dios. No es como que te quiero a medias, como que sí obedezco la mitad de los mandamientos, como que obedezco estos mandamientos sí, estos mandamientos no, como que esto lo hago, esto sí lo hago, esto no lo hago, esto que me conviene lo voy a hacer, esto que no me conviene no lo voy a hacer. No, para Dios no es eso, no hay cosas intermedias para Dios. Siempre para Dios son las cosas completas. Entonces, cuando nosotros escuchamos las palabras de Dios, vamos en ese camino directo en el blanco. Entonces, si usted se considera hijo de Dios y cree que son hijos de Dios, debemos de guardar sus mandamientos. Primera de Juan 3, 2 al 6, que dice, y vamos buscando Primera de Juan 1, 8, ahí mismo en esa misma carta de Juan. Primera de Juan 3, 2 al 6 y Primera de Juan 1, 8. El primero, la relación es si creemos que somos hijos de Dios. El segundo es, muchos están engañados creyendo que son hijos de Dios. Entonces, debemos de pedir al Espíritu Santo, cuando usted ore por un familiar que a lo mejor está escuchando la palabra de Dios y nada más va los domingos o el día que se reúnen en la congregación, o si a lo mejor ahorita que no pueden ir por esta situación de la pandemia, están en su casa y se conectan para ver predicaciones o están en línea los cultos
y nada más escuchan la palabra por ese medio y alaban y a lo mejor cantan y a lo mejor escuchan música cristiana y a lo mejor alaban a Dios entre comillas, pero no guardan los mandamientos, no dejan de pecar, es que el Espíritu Santo no lo ha convencido de pecado, y el que no lo haya convencido de pecado, ese es un grave problema. Bueno, Primera de Juan 3, 2 al 6, fuerte, y luego Primera de Juan, ¿ya lo tienen? Primera de Juan 3, 2 al 6, fuerte. Amados, ahora somos hijos de Elohim y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la Torá. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ok, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y dice que el pecado es infracción de la ley, ¿se acuerdan? La palabra ley, volvemos a lo mismo. Es la palabra le pusieron en la palabra ley para todo, y es un error, grave error de traducción. ¿Por qué? Porque todas las palabras que vienen como ley, hay ley del pecado, hay ley de leyes rituales, en la Biblia nos habla de ley, ahorita no se me viene, pero son varios tipos de leyes, y le pusieron la misma palabra ley, que es nomos, algo rígido, algo duro, y hay que darle su verdadera interpretación y poner cada cosa en su lugar. Pero ahí cuando está diciendo la palabra ley ahí, que cuando alguien comete pecado, comete infracción de la ley, está refiriéndose a eso, a la Torá. Mi mamá ahorita leyó y dijo Torá. Entonces, si nosotros leemos bien, vuélvemelo a leer, por favor, ese versículo, pero léemelo, y ahora en lugar de decirle Torá, le vas a poner instrucciones, para que nos demos cuenta cómo es diferente. Y dice que nosotros cuando no obedecemos la ley, cuando no obedecemos las instrucciones de Dios, es pecado. Entonces todos aquellos que dicen que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, un versículo mal interpretado, nosotros estamos errando en el blanco. Acuérdense que pecado es errar en el blanco. Vuelve nada más ese versículo, pero en lugar de ley y en lugar de Torah, ponle instrucciones, por favor. Todo aquel que comete pecado infringe también las instrucciones, pues el pecado es infracción de la instrucción. ¿Ya se dan cuenta? Si le hubieran puesto instrucción, la hubieran traducido de manera correcta, nos está diciendo que las instrucciones de Dios. ¿Dónde vamos a encontrar las instrucciones de Dios? En la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. No lo vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, mal llamado Nuevo Testamento. Ya se los he mencionado. ¿Por qué mal llamado Nuevo Testamento? Porque no estaba escrito el Nuevo Testamento. La Iglesia Católica, unos siglos después, unos años después, recolectó todos las cartas y los libros, los evangelios, las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan, de Judas, de Juan, que es de Revelaciones, esta carta que acabamos de leer, que es de mismo Juan, del anciano Juan, y la Iglesia Católica recolecta todos estos libros y añade a su Biblia los libros de la Torá, que son los primeros 5 libros de Moisés, la Torá, las instrucciones, y el Tanaj, que nosotros lo conocemos mal llamado como Antiguo Testamento, hasta Malaquías, y ellos hacen su Biblia incluyendo unos libros apócrifos que no son inspirados por Dios. Ellos los ponen si fueron reales, fueron históricos, los podemos ver como historia, Macabeos, Sabiduría, Tobías y algunos libros, los podemos ver como historia, pero no como libros inspirados. Pero en ese tiempo no estaban estos libros, no estaban recopilados. Este libro, si no mal recuerdo, este libro de Juan
estas cartas de Juan, perdón, fueron escritas como en el año 85 después del Mesías. Entonces, cuando nosotros vemos la palabra ley o cuando encontramos la palabra, las Sagradas Escrituras y todo eso, se está refiriendo al mal llamado Antiguo Testamento, al Tanaj, y a la Torah, a las instrucciones. Entonces, cuando nosotros leemos instrucciones, como dice ahí, que cuando nosotros no guardamos las instrucciones, es pecado. Estamos errando en el blanco, como vimos la definición de Jamartano. Bueno, muchos están engañados. Vamos a ver qué dice 1 de Juan 1:8. Fuerte y claro. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, porque no hay ser humano que no peque. El único perfecto es Dios, y Yeshua el Mesías fue el único ser humano que no pecó. Fue el único que no ha tenido pecado, ni sus labios, ni su comportamiento, ni sus pensamientos. Él fue santo. O sea, cuando nosotros ponemos la palabra santo, quítese de la mente la relación de una imagen. Quítese la relación. Eso eso tiene que ver mucho con la tradicional de la beatificación. Cuando ya se inventaron esto de beatificar a todos los personajes que supuestamente fueron buenos, les pusieron santo, y nuestras Biblias aquí le pusieron también, enfrente, ¿se alcanza a ver? Le pusieron Santa Biblia, y usted si está leyendo Juan, le pusieron ahí arribita San Juan, y todo lo pusieron en San, porque supuestamente es santo. Pero una persona santa no quiere decir eso. Una persona, o sea, quítese de la mente que es una imagen. Santo es una persona apartada para Dios, una persona que guarda los mandamientos de Dios. Bueno, entonces no podemos decir que nosotros no pecamos. Todos pecamos, pero una cosa es pecar deliberadamente, y una cosa, hace ratos teníamos otro estudio y mencionamos, y yo les decía que cuando nosotros pecamos, no es que lo vamos a hacer así deliberadamente. Si nosotros a lo mejor cometemos un error, a lo mejor de enojo, les puse el ejemplo del enojo, y creo que también ya se los he mencionado. Bueno, la Biblia nos dice que también el enojarnos es un pecado. No airarnos, o sea, molestarnos sí, a lo mejor enojarnos sí, pero no airarnos, que ese enojo sea extremo, que nos haga cometer locuras. Pero si yo, por decirme airo o peco de esa manera, yo tengo perdón de Dios, yo le pido perdón, porque no es parte de mi vida cotidiana. Si yo estoy siendo airoso todo el tiempo, es que yo estoy pecando delante de Dios y no estoy guardando sus mandamientos. Dice la Escritura, airaos, o sea, se pueden enojar, pero no pequen. Cuando ya ustedes es extremo, su enojo es cuando ya ofenden a Dios. Entonces es lo que debemos de tener cuidado. Pero la persona que todo el tiempo está errando en el blanco, bueno, nosotros si pecamos de esa manera, bueno, vamos, le pedimos perdón, nos arrepentimos, pero nuestra vida va a seguir siendo de alguna manera tratando de buscar la santidad. Decía un pastor que yo tuve, somos perfectibles, no perfectos. Perfectibles quiere decir que yo tenía un error como antes de conocer a Dios, y a lo mejor ahora conociendo a Dios sigo teniendo a lo mejor errores, pero yo voy a tratar de ir modificando mi comportamiento, mi carácter, mi temperamento, mi forma de ser, y se me van a ir quitando esos pecados, y a lo mejor unos van a ser más rápidos, pero yo debo de buscar la manera de no ofender a Dios, porque a Dios no le gusta, no le agrada los que le ofenden, obviamente. Entonces, una persona que está cometiendo pecado, un fornicario que ya se dedica a eso, esa es una persona que está pecando continuamente, es una persona que está destituido de la gloria de Dios, dice la palabra. El que cree en Él no peca. Ahí mismo en esa misma carta, en el 3:9, ¿qué dice? Todo aquel que es nacido de Elohim no practica el pecado,
porque la simiente de Elohim permanece en él y no puede pecar, porque él es nacido de Elohim. Cuando nosotros ya venimos al camino de Dios, de Elohim, Dios, cuando nosotros ya venimos a su camino, ya nosotros no pecamos, ya no está en nuestra mente. Acuérdense que es primero y se inicia el pecado en la mente. Luego se viene al corazón, perdón, de este lado, al corazón, y ya después se pone por obra. Entonces, cuando venga un pensamiento a ti y te diga, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas que a ti te gustaba hacer esto? ¿Sabe qué es lo que hago yo? Un tip, vamos a llamarle así, y es que es bíblico. Póngase a alabar a Dios. Cuando venga usted un pensamiento de pecado, de ofender a Dios, póngase a alabar a Dios. Póngase a recitar un salmo, un proverbio, a leer la Biblia, algo. Deséchelo en el nombre. Se me han venido a mí pensamientos a la mente y sabe que en el nombre de Yeshua yo te reprendo, espíritu, de lo que se me haya venido a la mente. Y saben que en ese momento, dícela en Santiago, resistir al diablo y huirá de ustedes. La tentación siempre va a estar. La tentación siempre va a estar. Aquí el detalle es si usted acepta cometer el pecado. El pecado no es que venga al pensamiento. El pecado es que usted ya lo lleve a la práctica, o que esté pensando el pecado, porque tarde o temprano ese pecado, si usted lo está alimentando en su mente, va a llegar a cometerlo. Una persona, un pedófilo, no se volvió pedófilo nada más así instantáneo. Fue porque inició viendo a alguien desnudo, fue porque a lo mejor vio pornografía, o porque a lo mejor fue abusado cuando fue niño, cualquier cosa de eso, y empezó hasta que fue aumentando al grado de que llegó a cometer este pecado gravísimo y abominable delante de Dios. Entonces, si usted quiere ser santo y apartado y agradar a Dios, no debe de permitir que eso venga a su mente. Usted luego en el nombre de Yeshua, póngase a ver una película en YouTube, busque una película cristiana, porque mesiánicas o de raíces hebreas que nosotros tenemos, desafortunadamente no hay. Prédicas, sí, hay muchas prédicas, muchos estudios de raíces hebreas, así las puede buscar en internet, pero prédicas cristianas sí hay, mesiánicas o de raíces hebreas, desafortunadamente no. Póngase a verlas, ponga música, ponga alabanzas. Entonces, cuando usted, ¿qué es una señal? ¿Qué es una señal de que el Espíritu Santo está en usted, o de que el Espíritu Santo empieza a convencerlo a usted? Es cuando viene a la mente un pensamiento de pecado y luego también viene un pensamiento, no hagas eso. No hagas eso. ¿Por qué? Porque ese es el Ruach HaKodesh, es el Espíritu Santo el que le está diciendo, no cometas pecado porque vas a errar en el blanco, porque vas a ofender a Dios. Si no estás convencido de que es pecado, de que es adulterio, fornicación, matricidas, parricidas, ávaros, codiciosos, homosexuales, pedófilos, si ellos ya tienen luego muchas veces cauterizada la mente, dice la palabra, que ya ellos ya no tienen esa revelación. Pero si tú eres una persona que Dios te está diciendo, esto es pecado, si te tomas, si fumas, y todo esto viene a la mente y te está convenciendo de que es pecado, porque es pecado, dice que nosotros debemos de cuidar nuestro cuerpo, porque es el templo del Espíritu de Dios. Es donde el Espíritu Santo reposa. Y si el Espíritu Santo está ahí, te va a decir, no cometas esto. Si no está el Espíritu Santo convenciéndote de que eso es pecado, todo lo que dice la palabra es que hay un problema ahí. El Espíritu Santo no está en ti, no te está hablando. Bueno, eso es en cuanto al pecado, Vamos ahora a justicia. Espero que haya quedado claro esto. Vamos a justicia. En el Strong 1347 viene la palabra griega dikaionsune. Dikaionsune. Esta palabra significa justificación, justicia, pero a su vez viene de otra palabra
¿Qué es dikaios? Dikaios, que es equitativo, o sea, alguien de carácter justo, inocente, santo. Acuérdense que santo es apartado y justo. Y a su vez viene de la palabra sadik. A lo mejor algunos ya la han escuchado, la palabra hebrea sadik, que es derecho, justo, recto. ¿Se dan cuenta? Ir en el blanco. Entonces, esa es la palabra justo. Cuando dice que Dios lo tiene que convencer de justicia, es que Dios te debe de poner que tú debes de ser justo. Acuérdense que también lo justo tiene que ver con una persona kadosh, una persona santa, una persona que se aparta. Me viene a la mente ahorita una parte de la escritura donde el rey Salomón, Shlomo, el hombre más sabio que existió y que no va a haber hombre más sabio que él en la tierra, así lo dice la palabra. Dice que una ocasión llegaron dos mujeres y le dijeron o reclamaban a un hijo, y dice que llegó una de ellas y le dice: es que me quiere quitar a mi hijo. En la noche dormimos, ella se quedó dormida, se dio vuelta, aplastó a su hijo, lo asfixió, se murió y me quiere ahora quitar a mi hijo. Me lo cambió, en la noche me lo cambió y ahora dice que es, pero ¿cómo va a ser si yo reconozco a mi hijo? Y es lógico, ¿no? Las madres reconocen a sus hijos, por muy pequeños que sean. Y entonces la otra dice: no. Entonces dice el rey Salomón: tráiganme una espada. Y pues todos me imagino que se quedaron sorprendidos, ¿no? Ahí en el palacio, quiero pensar que estaba ahí, y se quedan todos sorprendidos. ¿Qué va a hacer? Dice: y tráiganme al niño, vamos a partirlo a la mitad y le vamos a dar la mitad a una y la mitad a otra. Y la madre, la que era la verdadera madre, dijo: no, entréguensela a ella. Y entonces la sabiduría del rey le dijo: ¿saben qué? Entréguenle el niño a esa mujer, porque esa es la verdadera madre. La otra ya había dicho: sí, pártanlo y que nos den la mitad y la mitad. Imagínense. Entonces, con esa sabiduría, dice que llegaban reyes de muchos lados a escuchar la sabiduría de Salomón. Por eso se hizo muy rico, porque le llevaban presentes. Él como rey, de rey a rey, le llevaban presentes y con sabiduría les aconsejaba, les enseñaba, les decía, y llegaron de muchas partes del mundo y se hizo el hombre más rico también del mundo. Bueno, entonces ahí vemos que él practicó justicia, fue una persona justa. Y si nosotros leemos los proverbios, él habla de todo eso, porque él fue un hombre lleno de sabiduría. Él fue el que escribió los proverbios, o la mayoría de los proverbios. Entonces, una persona justa vivirá de esa manera, una persona que hace justicia en todo. Por eso la Torah también nos dice que no debemos hacer excepción de personas. Dice que no debemos de hacer excepción si una persona tiene dinero en el juicio, una persona que tiene dinero y una persona que no tiene dinero. No porque veas a la persona que tiene dinero le vas a hacer el favor porque tiene dinero, o al revés, si el pobre, porque lo ves que no tiene dinero, no tiene economía, vas a querer ser complaciente con él y vas a decir: pobrecito, no tiene dinero, es pobre. Y no. Si el rico cometió un pecado y cometió un ilícito y el pobre cometió un ilícito, tenían que ser juzgados de la misma manera. Hay que ser justo en todos. Su pesa, acuérdense, la pesa falsa también la abomina a Dios, no la quiere. Si usted es un comerciante y en lugar de dar kilos de a 900, de 800 gramos, es ser una persona injusta. Hay que ser justo en todo lo que hacemos. El justo vivirá, por la fe vivirá. Vamos a ver qué dice Ezequiel 18. Ezequiel 18. (18:5) dice, yo lo voy a leer.
Ezequiel 18:5 dice: y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus oídos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que diere de su pan al hambriento, y cubriere al desnudo con vestido, que no prestare a interés ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano, e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre. ¿Sale? Y mis ordenanzas caminare, ordenanzas, mandamientos, instrucciones, Torah. Dice: y guardare mis decretos para hacer rectamente, este es justo, este vivirá, dice Adonai el Señor, vivirá. Y en nuestro caso nosotros viviremos espiritualmente. Bueno, hay que ser justo. Debemos practicar la justicia como Yeshua. La primera carta de Juan 3:7. Y cuando usted es una persona que practica la justicia en todo lo que hace, la oración de esa persona justa también puede mucho. Santiago. Bueno, primero Juan. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que hace justicia es justo como ¿qué? Como Él es justo. Yeshua era justo. Entonces nosotros debemos de ser justos. Pablo dijo, Shaul dijo: sean imitadores de mí como yo del Mesías. Entonces todo lo que hacía el Mesías lo hacía Pablo, Rab Shaul, lo debemos de hacer nosotros. Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Pero esta parte, fíjense lo que dice: la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Si usted está practicando justicia, si usted ya se dio cuenta qué quiere decir pecado, ya el Espíritu Santo le redarguye de pecado, ya le habla que es pecado, que hay que hacer justicia, usted cuando ora a Dios, Dios le escucha. Si Dios no escucha, o más bien sí escucha, si no le responde, es porque algo no está bien dentro de su caminar con Dios. Bueno, hay mucho que hablar de la justicia, mucho que hablar del pecado, qué es el pecado. Pero bueno, con estos versículos, para que no se alargue mucho, estamos dando a entender el principal objetivo: que el Espíritu Santo nos debe de redarguir de pecado, nos debe de convencer de justicia y de juicio. Y vamos precisamente a juicio. La palabra para juicio, la que viene ahí en Juan 16:8, es la palabra crisis. ¿Le suena la palabra crisis? Bueno, la palabra griega crisis significa justicia, especialmente en la ley divina, juicio y condenación. Y a su vez viene de la palabra mishpat. Ya han escuchado la palabra mishpat. ¿Se acuerdan que hay tres tipos de mandamientos? Mishpat, mishpatim, hukim, aedot. ¿Se acuerdan? Bueno, ahí entra esta palabra mishpat, que significa veredicto, favorable o desfavorable. Acostumbrar. Mishpat es palabra hebrea. Acostumbrar, juicio, decisión, decreto, ley, litigio, condenar, decreto formal humano o ley divina. Fíjense cómo tiene que ver mucho también con lo divino. Pero también hay otra palabra para juicio, que es la palabra shafat, que significa juzgar, pronunciar sentencia por o en contra
pronunciar sentencia por algo que se cometió o en contra de algo que se cometió, vindicar o castigar. Vindicar, o sea, quitar el castigo o castigar. Entonces, esas son las palabras que tenemos para juicio. Pero aquí hay que entender algo. Fíjense, allí en Juan, vamos a regresar ahí a Juan 16. Juan 16, donde iniciamos, dice el versículo, fíjense, el primero dice, el 9 dice, de pecado por cuanto no creen en mí. O sea que si no creen en Yeshua, en todo lo que dijo y guarden los mandamientos, porque acuérdense que todo lo que decía Yeshua lo dijo de parte del Padre. O sea, él dijo, todo lo que yo les digo no es de mí mismo, sino todo me lo ha dicho que lo diga el Padre. Entonces, cuando Yeshua dice, si me aman, guarden mis mandamientos, es cuando el Espíritu Santo nos convence de que estamos pecando o de lo que es pecado y no debemos de cometer. Y luego el 10 dice, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verás más. O sea, yo ya no voy a estar con ustedes, ya no me van a poder, ya tienen que hacer ustedes de alguna manera la justicia, porque ya no van a tener a mí. Entonces ustedes deben de ser unas personas justas. Pero el 10 dice, que es al punto que ya entramos, de justicia por cuanto voy al Padre no me verán más. Y el 11, juicio. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y van a decir, bueno, ¿y qué tiene que ver que Satanás, el adversario, el diablo, como lo quiere usted llamar, el enemigo, ya ha sido juzgado? Fíjense, vámonos a Mateo 25, 41. Muchos hemos escuchado del cielo y del infierno. Y fíjese lo que dice Mateo 25, 41. ¿Para quién es el castigo eterno? A ver, yo lo leo. Dice 25:41 de Mateo. Matitiahum en hebreo. Mateo dice, entonces dirán también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Para quién es preparado el infierno, el lugar de tormento, el castigo eterno? Para el diablo y sus ángeles. Pero ¿qué sucede? El diablo ya tiene su condenación, ya tiene su pago, ya tiene su juicio, que estamos viendo ese tema, ¿no? El juicio, o esa parte. Entonces, ¿para quién es diseñado esto? Para el diablo y sus ángeles. Pero ¿qué es lo que sucede? El diablo es tan perverso, es un ángel caído, que lo que quiere es que toda la gente se pierda. Así como Dios quiere que todos sean salvos, Él quiere perder, jalarse a mucha gente para la condenación eterna. Y es lo que nosotros debemos de tener cuidado. El infierno no fue diseñado para el hombre. Ese lugar fue diseñado para Satanás y para sus ángeles. Entonces, cuando nosotros no estamos convencidos de que va a haber una parte en la cual Dios va a juzgar a todo el mundo, si ya nos convence el Espíritu Santo de que es pecado para ya no cometer el pecado, si nos convence de que debemos de ser unas personas justas y nosotros debemos ser justos para todo lo que hagamos y para hacia todas las personas, también debemos de entender que va a haber un juicio para cada quien, para todos. Todos vamos a ser juzgados, buenos y malos. Vamos a verlo. Daniel 12:2, ¿qué dice? Daniel 12:2, unos van a ser levantados, dice, para vergüenza y confusión, y unos van a ser levantados para vida eterna. Si tú estás caminando en los mandamientos de Dios, vas a ser levantado para vida eterna. Lo que nosotros conocemos como el paraíso, como el cielo, como usted le quiera llamar, vida eterna. Cuando se está refiriendo a vida eterna, se está refiriendo a eso. Cuando dice confusión y vergüenza eterna, se está refiriendo al castigo, al que acabamos de hablar, que está diseñado para Satanás y sus ángeles. No es el tema el infierno, no es el tema ese, pero sí hay que darnos cuenta de que sí, o debemos de estar conscientes de que así son las cosas. Hay un lugar en la presencia de Dios
y hay un lugar sin la presencia de Dios. ¿Qué dice Daniel 12:2? Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Fíjense, unos para vergüenza y confusión perpetua. La palabra vergüenza que viene ahí es la palabra cajerpa, es una palabra hebrea cajerpa, que es contumelia. ¿Qué es contumelia? Oprobio, afrenta, deshonra, reproche, vergüenza, vergonzoso. Pero hay una palabra aquí clave, es también la palabra desgracia. Desgracia. Fíjense esta palabra muy importante, desgracia. Si hay una condenación eterna, obviamente va a ser una desgracia. Entonces, todos vamos a ser juzgados. Dice ahí, unos van a ser resucitados para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Perpetuo quiere decir para siempre. Bueno, Dios es juez justo. Muchos dicen, muchas religiones te enseñan, no, es que no puede haber un infierno porque Dios es bueno. Muchos dicen, es que Dios es bueno y cómo va a castigar a sus hijos. Para empezar, no todos son sus hijos, ya se los he demostrado y ahorita lo vamos a ver bíblicamente. No todos son hijos de Dios. Somos hijos de Dios los que guardamos los mandamientos de Dios. Los que no guardan los mandamientos de Dios no se pueden decir hijos. Todos dicen, es que somos hermanos. Los católicos a nosotros nos dicen que somos hermanos separados. ¿Y saben qué les he dicho yo? Discúlpame, con todo respeto, no eres mi hermano. Porque Jesús dijo un día, cuando llegaron sus discípulos, le dijeron, te busca tu madre y te buscan tus hermanos carnales. La tradicional dice que no tuvo hermanos carnales. Bueno, la Biblia dice que sí. Entonces dice que llegaron y lo buscaron y le dijo, mi madre, mis hermanos, son todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre, los que guardan los mandamientos. Entonces, yo no le puedo decir que es mi hermano a alguien que no guarda los mandamientos, el que no sigue las instrucciones que vienen en este hermoso libro. Este es un manual, este es un instructivo. Es por decir, cuando usted estrena un aparato, viene un instructivo ahí. Ese instructivo, si usted lo lee cuidadosamente, y normalmente se lo recomienda, ¿no? Antes de usar este aparato, léalo cuidadosamente las instrucciones. No lo opere si no lo leyó. Si usted lee las instrucciones y las lleva a cabo, su aparato le va a rendir más tiempo. Si usted nada más llega por la emoción y llega correcto al aparato, seguramente le va a rendir o le va a dilatar menos ese aparato. Esto es lo mismo. Si usted sigue las instrucciones, el manual de Dios, usted va a encontrar la vida. Si usted no sigue las instrucciones, el manual de Dios, seguramente no va a encontrar la vida eterna. Y va a despertar para vergüenza y confusión perpetua. Lo que dice la palabra cajerpa, que significa desgracia. Dios es un Dios justo y no va a permitir que se pierda el que comete justicia, el que sabe que es pecado y no lo hace, el que sabe que va a venir un juicio y se arrepiente de sus malos caminos. Por eso es importante tener presente estas tres cosas: pecado, justicia y juicio. Dios es un Dios justo. Muchos dicen, Dios es bueno y no va a castigar a sus hijos. Ya demostramos que no son sus hijos. Si dicen muchos, no, es que Dios entonces es malo porque hay mucha hambre, hay mucha pobreza, hay mucha maldad, hay mucho violador y hay todo eso. Sí, efectivamente, pero si todos ellos se arrepintieran y vinieran a Dios, todo eso sería quitado. Dice la Biblia que Dios le dio al hombre libre albedrío. ¿Qué quiere decir? Su propia decisión. Si nosotros en la humanidad estamos mal y ha aumentado la maldad, es precisamente por eso, porque el hombre no le quiere buscar a Él y porque quiere seguir cometiendo sus pecados, su maldad. Imagínense. Es unas leyes horribles, eso de la ONU, imagínense, una organización que es para proteger a la gente, está promoviendo leyes como el aborto, leyes de matrimonio igualitario,
entre muchas otras cosas que usted ni se imagina. Usted dice, no, es que hay que dejarlos, no saben ni qué. Si a ellos les gusta vivir en pecado, no importa que estén viviendo juntos, no hay ningún problema, pero que no hayan leyes que dañen a otras personas. Bueno, Dios es juez justo. ¿Qué dice Salmo 7:11? Salmo 7:11, Él es un juez justo y Él va a juzgar justamente. Dios es juez justo y Elohim está airado contra el impío todos los días. Fíjese, Dios es un Dios justo y Dios está airado con el impío. El impío es el que hace impiedad, el que hace pecado. Está, dice, airado con él todos los días. ¿Qué quieres tú para tu vida? ¿Que Dios esté airado todos los días contigo? ¿O quieres bendecirle, guardar sus mandamientos y que en lugar de que esté airado contigo todos los días, Él te acepte como su hijo? Es fácil. Si tú guardas sus mandamientos, Él va a estar contento contigo. Es como por decir, usted tiene a su hijo, si usted a su hijo le obedece, usted con gusto lo va a ir, lo va a abrazar. Pues si usted lo hace enojar a su hijo porque no cumple o porque es grosero o algo, no va a estar contento con él. A lo mejor se acerca el niño y le dice, papá, dame esto. No, porque cometiste esto, estás castigado, no te voy a dar ahora para tu domingo, por decir algo. Pero si el niño obedece, si el niño cumple con sus tareas, cumple con sus quehaceres, ayudando a la mamá en el hogar, obedeciendo, con gusto el papá va y le da, ¿no? Así es nuestro Dios. Si nosotros le obedecemos, le honramos, Él nos va a dar. Y nuestro premio no nada más es en la tierra. O sea, nosotros ya tenemos bendición desde que le conocemos y empezamos a caminar con Él guardando sus mandamientos, sino que tenemos la vida eterna, que es el mayor premio a todo eso. Entonces, si tenemos tribulación, si tenemos problemas aquí en la tierra, bueno, el beneficio que vamos a tener es eterno y es mucho mejor, mucho mejor. Si usted vive 70 años en pecado y una eternidad en un castigo eterno, es feo. Pero si por el contrario, a lo mejor usted vive esos 70 años en tribulación, alabando y bendiciendo el nombre de Dios, pero va a tener una eternidad de bendición en calles de oro, mar de cristal, como dice la palabra, en un lugar de bendición. Bueno, yo prefiero eso. Yo cometía pecado, yo llegué a hacer cosas malas, pero Dios tuvo misericordia de mí, y en agradecimiento de eso, a hoy, por su gracia, creyendo en Yeshua, teniendo fe en lo que Él hizo, por su sacrificio, su muerte y su resurrección, ahora en agradecimiento de todo lo que hizo Dios en mí, a hoy yo obedezco a sus mandamientos y trato de agradarle. Segunda de Tesalonicenses 1:5 dice, esto es la demostración del justo juicio de Dios. Fíjense que el juicio de Dios es que justo, ya lo vimos en Salmos 7:11, y aquí también en Tesalonicenses lo dice el Rab Shaul, el apóstol Pablo, a los de Tesalónica. Dice, esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que nos atribulan, y a ustedes que son atribulados dan reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Yeshua desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Fíjense, a los que no conocieron a Dios. Pero fíjense lo que dice. A los que no conocieron a Dios ni obedecieron el evangelio de nuestro Señor Yeshua. El 9 dice, pero ¿cuáles sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder? Todos los que no cumplan los mandamientos van a tener perdición. Bueno, hay una cita. Vamos a regresar a primera carta de Juan, un poquito más adelante, si estaban en la cita de Tesalonicenses.
No iba a leer estos versículos, pero los voy a leer para que vean cómo no todos son hijos de Dios, porque mucha gente dice, todos somos hijos de Dios, todos somos hermanos. No, no hay que confundirnos. Todos somos creación de Dios. Los animalitos, la luna, las estrellas, como dice en Bereshit 1, en Génesis 1, nos dice que Dios hizo todo y reposó el séptimo día, por cierto, no el primer día, ya también tuvimos ese estudio. Entonces, Él dice que creó todo. Y nosotros los seres humanos, ahí entramos, también somos creación de Dios. Pero no todos son hijos de Dios, solamente aquellos que guardan sus mandamientos. Fíjense, vamos a leer desde el versículo, ahorita les digo, yo lo voy a leer, desde el 1 vamos a leer. Vamos a leerlo rapidito para que entendamos. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce. El mundo representa el pecado, la maldad, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Pero fíjense cuándo somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Está hablando ya de la vida eterna, no está hablando de aquí, de lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, se está refiriendo a Yeshua, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. Sigue hablando de Yeshua. Todo aquel que comete pecado, fíjese, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Ese lo leímos al inicio, tal vez lo recuerden, al inicio leímos este versículo. Todo aquel que comete pecado, todo aquel que erra en el blanco, que se sale del camino de Dios, infringe también las instrucciones. ¿Se acuerdan que lo leímos así? Las instrucciones de Dios. Pues el pecado es infracción de la Torah, de la instrucción de Dios, de la ley. Y saben que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Por eso debemos de ser convencidos por el Espíritu Santo de pecado, de justicia y de juicio. Todo aquel que todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. O sea, se está engañando y piensa que con ir los domingos a la congregación, piensa que con eso es más que suficiente, piensa que poner unos cantos de alabanza es más que suficiente, piensa que de vez en cuando ir a los estudios, o es más, puede ir a todos los estudios y a todos los cultos y escuchar todo el día música y cantar, pero si no guarda los mandamientos está engañando, dice, porque no le ha visto ni le ha conocido. O sea, está viviendo engañado. El 7, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia, aquí fíjense que ya entra la justicia. ¿Se acuerdan que al principio habla pecado? Ahorita ya habla de justicia. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Fíjense, ya en este pasaje ya vienen las dos cosas. El pecado, ya viene el que hace justicia. El 8, el que practica el pecado es ¿de quién? Es del diablo. El que practica el pecado es del diablo. Por eso muchos dicen, no, es que somos hijos de Dios. No, somos creación de Dios. No todos somos hijos de Dios. Fíjense, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cómo desaparecen las obras del diablo? Cuando tú le aceptas, cuando tú quieres guardar sus mandamientos, cuando dices, yo te recibo en mi vida, quiero que seas mi Señor, quiero que seas mi Salvador, y ahora voy a recibir lo que tú me has dado, pero también ahora yo te voy a obedecer. Voy a guardar tus mandamientos para ser tu hijo. Dice en la segunda parte, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El 9, pero aquel que es nacido de Dios, el que ya realmente el Espíritu Santo ya le convenció, ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, la simiente es la semilla, el semen. Acuérdense, si venimos de Abraham, ese es otro estudio que ya lo tengo desde hace mucho tiempo ahí, que nosotros venimos de la simiente de Abraham, aunque probablemente tengamos sangre o no de Israel. Bueno, la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. O sea, el Espíritu Santo, es lo que les decía hace rato, te redarguye el pecado y te dice, no, eso no lo debes de hacer, está mal. En ese momento, cuando viene a tu pensamiento el pecar,
dices, no, voy a cantar a Dios y te alabo, Señor, y ya empiezo a cantar o me pongo a orar y te reprendo, diablo, no vas a venir a atacarme, no voy a pecar porque yo soy santo para Dios. En ese momento se va eso de su mente, créanmelo, lo he practicado yo muchas veces. Dice, otra vez voy a leer la segunda parte del 9, dice, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Fíjense lo que dice el 10, muy importante. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. No hay más, Dios o el diablo. Todo aquel que hace justicia, el que no ama a su hermano, no es de Dios. Y el 11 dice, voy a añadir el 11, fíjense cómo dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Es un mensaje que viene desde el principio, aunque está hablando del amor, pero aquí viene implícito en esta parte el pecado, la justicia y el juicio. ¿Tú de qué parte quieres ser? ¿De qué parte quieres ser? ¿Quieres ser de Dios o no quieres ser de Dios? Si tú vas a Santiago 4:4, dice, oh almas adúlteras, que no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que ame al mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, ¿qué quieres ser tú? ¿Amigo de Dios, caminar con Dios, guardar sus mandamientos, o quieres pertenecer al diablo, ser enemigo de Dios? Nada más por el placer de un tiempo. Terminamos con esto, Mateo 25. También leímos un versículo hace rato de aquí, el 41. Ahora vamos a leer desde el 31. Lo voy a leer yo, Mateo 25, 31. En algunas Biblias, en la parte de arriba, dice el juicio de las naciones. Fíjense que no es el juicio nada más a Israel, no es el juicio nada más a unos cuantos. Fíjense, a las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, se está refiriendo a Yeshua, y todos sus ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él, delante de Yeshua, todas las naciones, y apartará unos de los otros. ¿Se acuerdan de Daniel 12:1? Unos para vida eterna y uno para vergüenza y confusión perpetua. Bueno, ahí se está refiriendo a eso. Dice, y apartará a unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Las ovejas son mansas y humildes. Los cabritos no obedecen. Por eso está representado ahí. Dicen que un pastor, cuando le silba a sus ovejas, ellas se reúnen. Y cuando un cabrito, por más que, tienen que estarlo arreando, es muy diferente un cabrito a una oveja. Por eso él se representa como el buen pastor, porque él dice que él tiene cuidado de las ovejas. Dice el 33, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y veniste a mí. Entonces los justos, acuérdense que hemos estado viendo todo esto de la justicia, le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo en la cárcel y venimos a ti. Y respondiendo el rey, Yeshua, Jesús, le dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Dios no paga con mal, siempre paga con bien, va a haber una recompensa. Dice el 41, eso lo leímos hace rato. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. A los que dice que van a ser para vergüenza y confusión perpetua. La misma relación de Daniel 12:1. Porque tuve hambre y no me dieron de beber, tuve sed y no me dieron de beber, no me diste de comer, tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste.
Entonces también ellos le responderán diciendo: Adonai, Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel, y no te servimos, entonces le responderá diciendo: de cierto, permítanme que ya se pegaron las hojas, de cierto, permítanme, de cierto os digo que cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. El 46, se irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. La palabra de Dios es muy clara. ¿De quién quieres ser tú? ¿Quieres ser una oveja o quieres ser un cabrito? Una oveja es la que oye la voz de su Señor, y dijo Yeshua, dijo Jesús: el que me escucha atiende mi voz y me obedece. ¿O quieres ser un cabrito? El que no obedece los mandamientos de Dios, el que no obedece a la palabra de Dios. ¿Qué quieres ser tú? ¿Quieres ser aceptado y quieres ser reconocido como hijo de Dios? ¿O no quieres ser hijo de Dios? Pero ya lo vimos ahí en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 3, que hay hijos que son de Dios y hay hijos que son del diablo. Hay gente que cuando tú le hablas de la palabra de Dios dice: sí, yo soy creyente, yo creo a mi forma, y no es a la forma tuya. Si quieres servir a Dios, es a la forma de Dios, guardando y obedeciendo sus mandamientos. Bueno, esta es la palabra. Cuando si tú eres una persona también que tal vez tienes un familiar y tú estás caminando con Dios y dices: pero ¿por qué no se convierte mi familiar y llevo años orando por él? Empieza a orar de esta manera: Señor, convéncelo de pecado, de justicia y de juicio. Siempre tu oración sea así: convéncelo de pecado, de justicia y de juicio. Que él se dé cuenta que lo que está haciendo está mal delante de los ojos de Dios. Que si es una persona que no está siendo justa delante de Dios, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, le esté diciendo. Y de juicio, porque que sepa que va a haber un camino de perdición, o es un camino de perdición para una condenación eterna, pero también hay un camino de bendición que es para vida eterna. ¿Y cuál es el que él se dé cuenta de esto? Y él va a empezar a caminar con Dios. Pero ¿sabes qué? Tú también debes de caminar con Dios, porque muchas personas dicen: es que no se convierte mi familiar, pero tampoco tú te conviertes. Obedece a Dios, guarda sus mandamientos y después te vas a ganar a los tuyos, como dice la palabra. Bueno, espero que el eterno Dios del cielo y de la tierra haya tocado tu vida y tu corazón. Vamos a hacer una oración, y si quieres hacer esta oración conmigo, la puedes repetir en esta noche. Y te invito que a partir del día de hoy, si tú no habías entendido esto, empieces a caminar con Dios y empieza a decirle: Señor, yo quiero ser tu hijo, perdóname, y a partir de hoy voy a empezar a caminar contigo. Vamos a hacer una oración. Repite después de mí: Padre Santo, Señor del cielo, creador de la tierra y de todo lo que hay, hacedor de mi vida, en esta hora vengo delante de ti. Te pido perdón porque no sabía que es pecado, no sabía que era ser justo y no entendía lo que es el juicio que tú tienes para todos nosotros, sean buenos o sean malos. Pero hoy me arrepiento de todo lo malo que he hecho. Te pido perdón porque a lo largo de mi vida te he ofendido. Te pido perdón porque he escuchado tu palabra, pero no he caminado contigo creyendo que yo estoy bien. Te pido perdón, Señor, porque he escuchado de ti y no he querido caminar contigo.
Hoy te quiero conocer verdaderamente. Hoy quiero caminar contigo. Hoy quiero ser llamado tu hijo. Hoy quiero empezar a vivir una vida diferente. Una vida de bendición, pero yo sé que la bendición a hoy viene cuando guardo tus mandamientos, cuando te obedezco. Quiero ser una persona que ya no peque delante de ti. Quiero ser una persona justa, Padre, aquí en la tierra. Perdóname y enséñame a caminar de ahora en adelante contigo. Enséñame a guardar tus mandamientos. Enséñame a entender tu palabra desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Quiero bendecirte, Señor. Perdóname. Yo soy tu hijo. Hoy lo confieso con mis labios, pero día a día viviré bendiciendo tu nombre. Quiero que vengas a mi vida, que toques mi vida, que guardes mi vida, y quiero caminar contigo en el nombre de Yeshua. Padre Santo, en esta hora yo te pido por cada uno, Señor, de los que están viendo o escuchando este video o este audio, y de los que en algún momento lo escucharán, Padre, para que tú te toques su vida, toques su mente, su corazón, y que empiecen a caminar contigo. Bendice sus vidas. Trae vida espiritual, trae sanidad espiritual y aún física en cada uno de ellos, Padre. Yo te lo pido en el nombre que sobre todo nombre es, en el nombre de Yeshua HaMashiach, en el nombre de Jesús, el Mesías. Te lo pido, bendito Padre. Bendice a tu pueblo en el nombre. Amén, de Yeshua. Bueno, ha sido un gusto, una bendición, el poder dar la palabra de Dios. Yo espero que haya bendecido tu vida esta enseñanza y que empieces a caminar hoy con Dios. De hoy en adelante empieza a buscar los mandamientos de Dios. Bueno, me puedes buscar como Israel Matamoros en YouTube. Ahí tengo enseñanzas. Empezamos con una enseñanza cuál es nuestra verdadera identidad, para que empiecen a comprender todo esto, porque usamos ahora términos hebreos y no tanto el español, porque queremos profundizar, como dijo Yeshua en Juan 5:39, escudriñen, que es escarbar, buscar más a fondo, porque ahí tienen la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Bendiciones, shalom a todos. Si tienen alguna duda, alguna pregunta en cuanto al estudio, no duden de preguntar y con gusto les atenderé. Shalom a todos y bendiciones.